La subasta del silencio. El día que vendieron a Elena en la plaza pública, el sol brillaba como si no estuviera ocurriendo nada injusto. Las campanas sonaron igual que siempre. Los comerciantes levantaron sus puestos. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el polvo del camino. Y en medio de esa rutina cotidiana, una joven permanecía de pie sobre una tarima improvisada, con las manos temblando, pero la mirada firme. Elena no lloraba. Y eso incomodaba más que cualquier lágrima. Su padre estaba a su lado, sujetando un pergamino enrollado como si fuera un documento honorable y no la sentencia que acababa de pronunciar. Mi hija no ha sido una bendición rentable, dijo ante el pequeño grupo reunido. No ha conseguido pretendiente. No cumple con lo que se espera. Así que cedo sus derechos a quien esté dispuesto a pagar. Un murmullo recorrió la plaza. No era sorpresa. Era aprobación disfrazada de indiferencia. Elena escuchó la palabra que más la había perseguido desde niña, gordita. Siempre dicha en voz baja, siempre acompañada de miradas de lástima o burla. No era fea. No era torpe. No era inútil. Pero en ese pueblo, el valor de una mujer se medía en proporciones y conveniencia. Y ella no encajaba. Su padre levantó la voz. Es fuerte. Sabe trabajar. Puede servir bien en cualquier casa. Servir. Esa era la palabra que le había construido la jaula. Elena apretó los dedos contra la tela sencilla de su vestido. No iba a suplicar. No iba a rogar. Porque algo dentro de ella, que llevaba años creciendo en silencio, se negaba a romperse. Ese fue el primer gancho invisible de su historia. La dignidad no siempre se ve en la postura del cuerpo, a veces se esconde en el modo en que alguien decide no arrodillarse. Un hombre levantó la mano. ¿Cuánto? Su padre respondió con frialdad. 100 monedas de plata. Algunos soltaron una risa breve. No porque fuera poco. Porque era el precio exacto de algo que querían considerar desechable. Elena sintió el calor subirle al rostro, pero no bajó la cabeza. Miró al pueblo. Miró a las mujeres que observaban desde las puertas. Miró a los hombres que evaluaban su cuerpo como si fuera mercancía. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el extremo de la plaza, se escuchó el paso firme de un caballo. No galopaba. No irrumpía. Avanzaba con calma. Las conversaciones se apagaron una a una. El jinete apareció bajo la luz del mediodía, cabello negro largo, banda de cuero en la frente, una línea roja vertical en la mejilla, mirada firme que no pedía permiso. El apache. No era el más antiguo del pueblo. No era el más ruidoso. Pero sí era el hombre más rico del valle. No solo en monedas. En respeto. Se detuvo frente a la tarima y desmontó con lentitud. Su presencia alteró el aire. No por amenaza. Por autoridad natural. El padre de Elena frunció el ceño. Esto no es asunto tuyo. El apache lo miró con calma. Lo es cuando alguien intenta vender lo que no le pertenece. Un murmullo más fuerte recorrió la plaza. El padre alzó el mentón. Es mi hija. El apache dio un paso adelante. No es tu propiedad. La frase cayó como piedra. Elena sintió algo extraño en el pecho. No era alivio. No era esperanza. Era reconocimiento. Por primera vez, alguien la estaba mirando como persona. No como problema. No como carga. El padre apretó el pergamino. Si vas a hablar, habla con monedas. El apache metió la mano en su bolsa de cuero y la dejó caer sobre la tarima. El sonido del metal golpeando madera fue claro. No eran 100 monedas. Eran muchas más. El padre quedó inmóvil. Eso es, demasiado. El apache sostuvo su mirada. El precio que pides no refleja su valor. Silencio. Elena no entendía. ¿Por qué pagar tanto por ella? ¿Qué veía? ¿Compasión? ¿Desafío? ¿Orgullo? El padre recogió la bolsa con manos temblorosas. Entonces es tuya. El apache negó con la cabeza. No. El padre lo miró confundido. No la compro para poseerla. El aire se volvió denso. El apache subió a la tarima. Se colocó frente a Elena. Y por primera vez, la miró directamente a los ojos. No evaluó su cuerpo. No calculó su peso. No midió su conveniencia. Solo la miró. ¿Quieres irte?, preguntó. La plaza entera contuvo el aliento. Elena sintió un nudo en la garganta. Nadie le había preguntado eso en su vida. ¿Quieres? ¿No obedeces? ¿No sirves? ¿No vales?
¿Quieres? Ese fue el segundo gancho sembrado para el futuro. La historia no trataba de rescate, trataba de elección. Elena respiró hondo. Sí, respondió con voz firme. El apache asintió. Entonces vienes conmigo como mujer libre. Un murmullo de incredulidad recorrió el pueblo. El padre levantó la voz. Eso no fue lo que acordamos. El apache lo miró sin agresividad. Lo que acordamos fue un pago. El resto no lo decides tú. Elena bajó lentamente de la tarima. Cada paso era un acto de ruptura. Las miradas seguían pesando. Pero ahora eran distintas. Había algo nuevo. Duda. Porque si alguien tan respetado había visto valor en ella. ¿Y si el error no era su cuerpo? ¿Y si el error era el criterio del pueblo? Elena caminó hacia el caballo. El apache no la tocó. No la guió. Solo le ofreció la mano para subir. Y cuando ella la tomó, sintió que algo se estaba escribiendo más allá de esa plaza. Muchos no lo entenderían hasta el final. Creerían que el hombre rico se había dejado llevar por compasión. Creerían que era un capricho. Pero al final descubrirían que lo que vio en Elena no era un cuerpo diferente. Era una fuerza que el pueblo había ignorado durante años. Y esa fuerza estaba a punto de cambiar más que su destino. Porque cuando alguien aprende que su valor no depende de la mirada ajena, el mundo empieza a temblar. Lo que él vio. El caballo avanzó despacio por el camino que salía del pueblo, y por primera vez en su vida Elena sintió que no la estaban llevando, estaba yendo. El polvo del sendero se levantaba suavemente bajo los cascos, el viento le movía el cabello y el murmullo de la plaza quedaba atrás, cada vez más pequeño. Nadie corrió tras ella. Nadie gritó. Pero todos miraron. Y esa mirada ya no era de burla. Era de desconcierto. Elena no habló durante los primeros minutos. Tampoco lo hizo el apache. No había prisa. No había presión. Solo el sonido rítmico del caballo marcando una nueva etapa. Al llegar a la colina que dominaba el valle, él detuvo al animal y la ayudó a bajar. Frente a ellos se extendía el pueblo entero, las casas, la plaza, la iglesia, la tarima donde hacía apenas unos minutos la habían ofrecido como mercancía. Míralo bien, dijo el apache con voz tranquila. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hoy cambió algo. Ella lo observó con incredulidad. No cambió nada. Solo me fui. El apache negó suavemente. No. Hoy alguien pagó más de lo que pedían. Y eso obliga a todos a preguntarse por qué. Elena bajó la mirada. Esa pregunta también la estaba quemando por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué pagar tanto por ella? No era la más bella del pueblo. No era la más delgada. No era la más deseada. Entonces, ¿qué había visto? Reanudaron el camino hasta llegar a una casa amplia en el borde del bosque. No era ostentosa, pero sí sólida. Madera firme, ventanas grandes, un terreno amplio que hablaba de prosperidad ganada con esfuerzo. Elena entró con paso inseguro. Esperaba algo. Una condición. Una exigencia. Una cláusula oculta. Pero no hubo nada de eso. El apache dejó su sombrero sobre la mesa. Aquí nadie te va a medir, dijo. Elena sintió que las palabras golpeaban algo profundo. ¿Y qué esperas de mí? Él la miró con serenidad. Que seas tú. Elena rió, nerviosa. Eso fue exactamente lo que no me dejaron ser allá. El apache caminó hacia la ventana. Precisamente. Silencio. Ella lo observó con cautela. ¿Por qué lo hiciste? Él tardó en responder. No era una historia sencilla. Hace años, dijo finalmente, mi madre fue tratada como tú hoy. No la vendieron. Pero la hicieron sentir como si no valiera lo suficiente. Por no cumplir con lo que otros esperaban. Elena levantó la vista. ¿Y? Aprendí que el valor no siempre es visible para quien vive en la comodidad de la norma. Se volvió hacia ella. Cuando estabas en la tarima, no bajaste la cabeza. No suplicaste. No gritaste. Eso no lo hace alguien débil. Elena sintió un calor en el pecho que no era vergüenza. Era reconocimiento. ¿Entonces no fue compasión? Él negó con firmeza. Fue elección. Esa palabra volvió a aparecer. Elección. Elena caminó por la habitación lentamente, tocando la mesa, la silla, las paredes. ¿Y ahora qué? El apache respondió sin vacilar. Ahora decides quién quieres ser sin permiso de nadie. Las palabras eran simples. Pero tenían un peso enorme. Mientras tanto, en el pueblo, el rumor ya había comenzado a deformarse.
Seguro que lo hechizó. Algo habrá prometido. Los hombres ricos no hacen eso sin interés. La envidia crecía más rápido que la comprensión. El hijo del alcalde golpeó la mesa esa misma noche. Nos dejó en ridículo. Uno de los consejeros asintió. Y ahora la gente murmura. No podemos permitir que esto se convierta en ejemplo. Esa frase fue la chispa. No era Helena lo que les molestaba. Era el precedente. Porque si una mujer considerada indeseable podía convertirse en esposa del hombre más respetado del valle, entonces todo el sistema de valor del pueblo estaba equivocado. Y eso era peligroso. A la mañana siguiente, Helena despertó temprano. El sol entraba por la ventana de una habitación que ahora era suya. Se miró en el pequeño espejo de metal pulido que colgaba en la pared. Se vio igual. Pero no se sintió igual. Por primera vez, no se estaba evaluando. Solo se estaba observando. Y ahí apareció el segundo gran gancho de esta parte. El cambio no era externo. Era interno. Y el pueblo estaba a punto de descubrir que el verdadero poder de Helena no estaba en haber sido rescatada, sino en haber comprendido que nunca fue menos. Esa misma tarde, cuando regresaron al pueblo para formalizar el matrimonio ante el juez, el ambiente era distinto. Las mujeres la miraban con algo nuevo. Esperanza. Los hombres, con algo más oscuro. Resentimiento. El hijo del alcalde interceptó al apache frente a la oficina. Te estás equivocando, dijo con tono controlado. ¿En qué? En alterar el orden. El apache sostuvo su mirada. El orden no es frágil si es justo. El hijo del alcalde apretó la mandíbula. La gente empezará a cuestionar. Eso no es delito. Silencio. Helena escuchaba. Y comprendía algo importante, la batalla real no era contra su padre. Ni contra los hombres que pujaron. Era contra una idea. La idea de que el valor tiene forma. Y esa idea no iba a rendirse fácilmente. Mientras el juez firmaba el documento que convertía su unión en oficial, Helena sintió algo que nunca había sentido en su vida. No gratitud. No deuda. Orgullo. Porque esta vez, nadie la estaba aceptando a pesar de su físico. La estaban eligiendo por su carácter. Y el pueblo no estaba preparado para lo que eso iba a provocar. Muchos no entenderían hasta el final que aquel matrimonio no fue un acto romántico. Fue un desafío silencioso. Un mensaje claro. Un espejo incómodo. Porque cuando alguien ve belleza donde otros ven defecto, la mentira colectiva empieza a romperse. Y el valle aún no sabía cuánto iba a doler esa ruptura. Cuando la envidia se convierte en amenaza. El matrimonio no calmó al pueblo. Lo agitó. Durante los primeros días, todo pareció tranquilo. Helena caminaba por la plaza con la misma sencillez de siempre, pero ahora su paso tenía algo distinto, no era desafío, era certeza. No necesitaba demostrar nada. Y eso incomodaba más que cualquier discurso. Las mujeres la observaban con una mezcla de admiración y temor. Algunas comenzaron a hablar entre ellas en voz más alta. Otras enderezaban la espalda al cruzarse con hombres que antes evitaban mirar. Pero donde crece la dignidad, también crece la resistencia del poder. El hijo del alcalde no soportaba la imagen. El hombre más rico del valle había desposado a la mujer que ellos habían reducido a mercancía. Y eso había quedado grabado en la memoria colectiva. Se están riendo de nosotros, dijo en una reunión privada del consejo. No abiertamente, respondió uno de los mayores. No hace falta, replicó con frialdad. Basta con que piensen. Esa era la verdadera amenaza. No la unión. No el matrimonio. La idea que había quedado sembrada. Mientras tanto, Helena empezaba a descubrir algo que no esperaba. No era fácil sostener la libertad. En la casa del apache había espacio, respeto, silencio digno. Pero el mundo exterior seguía siendo el mismo. Una tarde, al entrar en la tienda del comerciante que antes se había burlado de ella, notó la tensión inmediata. ¿Qué deseas?, preguntó el hombre sin disimular su incomodidad. Helena lo miró sin bajar la vista. Harina y sal. Él dudó un segundo. Antes, ella habría pedido con voz más baja. Antes, habría aceptado cualquier gesto con resignación. Ahora no. Y ese cambio era visible. Mientras pesaba la harina, el comerciante soltó una frase venenosa. La suerte cambia rápido. Helena respondió sin alterarse. No fue suerte. Él levantó la vista. Entonces, ¿qué fue? Helena sostuvo su mirada. Valor. El hombre no contestó.
Porque esa palabra ya no era abstracta. Ahora tenía rostro. Y el rostro era el suyo. Pero el verdadero conflicto aún no había comenzado. Esa noche, el padre de Elena apareció frente a la casa del Apache. No venía humilde. Venía resentido. Golpeó la puerta con fuerza. El Apache abrió con serenidad. ¿Qué quieres? El hombre respiraba con rabia contenida. Hablé con el consejo. Ese dinero fue excesivo. Podemos renegociar. Elena, que estaba detrás, sintió el golpe emocional. No era arrepentimiento. Era codicia. El Apache no se movió. No hay nada que renegociar. El padre apretó los puños. Sigue siendo mi hija. Elena avanzó entonces. No. El hombre la miró con incredulidad. Tú no decides eso. Elena respiró profundo. Decido no ser tu mercancía. La frase cortó el aire. El padre intentó recuperar autoridad. Te crié. Me toleraste, respondió ella. Silencio. El Apache observaba sin intervenir. Porque esta batalla no era suya. El padre dio un paso hacia Elena. Ese hombre no te ama. Elena sostuvo su mirada con firmeza. Tú tampoco lo hiciste. El impacto fue directo. El hombre retrocedió apenas. No por miedo físico. Por vergüenza expuesta. Pero no se fue derrotado. Se fue rencoroso. Y el rencor siempre busca aliados. Al día siguiente, el hijo del alcalde visitó al padre en secreto. Podemos arreglar esto, dijo. ¿Cómo? Desacreditándola. El plan era sencillo y cruel. Rumores más oscuros. Insinuaciones. Historias fabricadas. Si no podían cuestionar su físico, cuestionarían su moral. Y así comenzó. Primero fueron comentarios en voz baja. Luego acusaciones más directas. Seguro lo manipuló. Una mujer así no cambia de destino sin trampa. Algo esconde. Elena escuchó los rumores sin romperse. Pero dolían. Porque aunque ya no dudaba de su valor, el mundo seguía intentando definírselo. Esa noche, sentada junto al fuego, habló con el Apache. ¿Y si nunca cambia? Él la miró con calma. ¿Qué cosa? La forma en que me ven. El Apache respondió sin vacilar. No puedes controlar sus ojos. Solo tu postura. Elena bajó la mirada. A veces cansa. Claro que cansa, dijo él. Por eso la mayoría se rinde. Silencio. El fuego crepitaba. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Nunca dudaste? Él tardó en responder. Siempre. Pero decidí que mi duda no tendría más peso que mi dignidad. Esa frase quedó grabada. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo final. Una mujer golpeó la puerta. Era Mara. La misma que había sido testigo de su venta. Entró con el rostro pálido. Están diciendo que el consejo planea algo más grande. Elena frunció el ceño. ¿Qué cosa? Quieren prohibir que las mujeres trabajen por su cuenta. Dicen que es para preservar la armonía. Ahí estaba. El verdadero motivo. No era Elena. Era el efecto. El hijo del alcalde había entendido que el ejemplo era peligroso. Y ahora buscaba cerrar todas las puertas. Elena se puso de pie. Entonces no es personal. El Apache la miró. Nunca lo fue. Ese fue el tercer gran gancho antes del final. La historia no trataba de una mujer vendida. Trataba de un sistema que empezaba a temblar. Y el pueblo estaba a punto de elegir. Muchos no entenderían hasta el final que el acto de pagar el precio no fue para salvarla. Fue para provocar un espejo. Y ahora el espejo estaba mostrando lo que nadie quería ver. La pregunta ya no era si Elena tenía valor. La pregunta era si el pueblo estaba dispuesto a reconocerlo. Y en el siguiente capítulo, el precio se pagaría de verdad. El precio verdadero. La noticia corrió más rápido que el viento. El consejo había redactado una nueva ordenanza. A partir del próximo mes, ninguna mujer del valle podría trabajar sin la supervisión de un hombre responsable. Decían que era para preservar la armonía. Decían que era por el bien común. Pero todos sabían lo que era. Miedo. No al desorden. Al ejemplo. Elena escuchó la noticia en la plaza, de boca del alguacil que la leyó con voz insegura. No miraba a las mujeres mientras pronunciaba cada palabra. Miraba al suelo, como si supiera que aquello no era justicia. La plaza estaba llena. Más que el día de la subasta. Más que el día del matrimonio. Porque ahora el problema ya no era una mujer vendida. Era el futuro de todas.
Elena dio un paso al frente. El apache no la detuvo. Nunca lo había hecho. ¿Quién decidió esto?, preguntó ella con voz clara. El hijo del alcalde respondió con seguridad fingida. El consejo. ¿Y el pueblo?, insistió Elena. Silencio. Esa era la grieta. El hijo del alcalde levantó la voz. El pueblo necesita estabilidad. Elena sostuvo su mirada. El pueblo necesita respeto. El murmullo fue inmediato. Algunas mujeres asentían. Algunos hombres evitaban mirar. Pero esta vez, el miedo no estaba solo de un lado. El padre de Elena avanzó entre la multitud. Su rostro no mostraba orgullo ni rabia. Mostraba algo más complejo. Incomodidad. Ya basta, dijo con voz tensa. Esto está yendo demasiado lejos. Elena lo miró. ¿Lejos de qué? Él vaciló. De lo que siempre ha sido. Elena respiró profundo. Eso es precisamente el problema. El hijo del alcalde dio un paso al frente. Esto no es debate. Es decisión tomada. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El herrero se movió. Luego el panadero. Luego el dueño de la tienda. No avanzaron hacia el consejo. Avanzaron hacia Elena. No con violencia. Con presencia. No estamos de acuerdo, dijo el herrero. El panadero añadió. Mi hija trabaja conmigo. Y seguirá haciéndolo. El comerciante, el mismo que había insinuado que la suerte cambia rápido, habló con voz firme. Si el orden necesita prohibiciones para sostenerse, entonces no es orden. El consejo comenzó a perder el suelo bajo los pies. El hijo del alcalde miró alrededor y vio algo que nunca había visto antes. No era rebeldía. Era conciencia colectiva. Y en ese momento comprendió que el error no fue permitir que el apache pagara el precio. El error fue creer que la dignidad podía comprarse o callarse. Elena avanzó un paso más. Cuando me vendieron aquí, dijo señalando la plaza, nadie habló. Nadie cuestionó. Hoy sí. El viento cruzó el valle. No quiero destruir este pueblo, continuó. Quiero vivir en él como persona. Persona. La palabra volvió. Y esta vez no sonó frágil. Sonó irreversible. El padre de Elena bajó la cabeza. Por primera vez, no defendió tradición. No defendió orgullo. Se defendió a sí mismo. Yo, comenzó, pero no terminó. Porque entendió algo tarde, el dinero que recibió no compró silencio. Compró un espejo. El alguacil dio un paso adelante. La ordenanza, dijo con voz firme, no será aplicada. El hijo del alcalde giró con furia. No tienes autoridad para decidir eso. El alguacil lo miró de frente. Sí la tengo. La autoridad del pueblo. Y el pueblo no gritó. No celebró. Simplemente permaneció. Unidos. Esa fue la derrota del consejo. No fue explosiva. Fue silenciosa. El hijo del alcalde retrocedió. El padre de Elena se quedó inmóvil. Y el apache, desde un lado, observaba. No con triunfo. Con comprensión. Porque sabía que el verdadero precio de la libertad no se pagaba con monedas. Se pagaba con postura. Elena lo miró. No lo hiciste por mí, dijo en voz baja. Él negó suavemente. Lo hice porque alguien tenía que empezar. Elena respiró hondo. Y entonces entendió el final que muchos no comprenderían hasta tiempo después. El día que fue vendida, no fue el día que perdió valor. Fue el día que el pueblo perdió la oportunidad de reconocerlo por sí mismo. Y cuando el hombre más rico pagó el precio, no compró una esposa. Compró una ruptura. Compró una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Quién decide lo que vale una mujer? Esa noche, el pueblo no celebró. Reflexionó. Las mujeres no hablaron de venganza. Hablaron de trabajo. De educación. De futuro. Elena no se convirtió en símbolo ruidoso. Se convirtió en ejemplo sereno. Y ese fue el giro final que nadie había anticipado. El cambio no llegó porque alguien la rescató. Llegó porque ella aceptó verse con los ojos correctos. Y cuando una persona aprende a mirarse con dignidad, ningún mercado vuelve a tener poder sobre ella. Muchos no entendieron hasta el final por qué aquel acto público fue necesario. Pero al mirar atrás, el valle supo que el precio de la libertad nunca fue el dinero que cayó sobre la tarima. Fue el miedo que dejaron de pagar. Y ese fue el verdadero comienzo.